Aquí el apóstol, si lo observaron, inicia hablándoles primero a los esposos, porque pues estaba hablándoles con ellos antes, entonces continúa con los esposos. Viene tratando con ellos en los versículos anteriores, entonces continúa con ellos. Por eso pone al esposo de primero. En el anterior, en la sección anterior del 22 hasta el 32, les empezó hablando a las mujeres. Y aquí en este versículo 33 les habla también a las esposas enseguida. Además, observen unas palabras que encontramos allí. Noten en todo caso, cada uno, noten esa palabra cada uno. Y luego dice a su mujer, otra vez. Y luego más adelante dice como así, y luego otra vez a su. Estas son palabras bastante personales. Y además están en singular. En los versículos anteriores, las instrucciones eran en plural y más generales. Eran para todos. Las mujeres, dice el versículo 22, estén sometidas a sus propios maridos. Está hablando de todos, mujeres, maridos. Luego en el versículo 25 dice, amad a vuestras mujeres, maridos, todos. Les habla a los esposos de manera general. Pero aquí en el versículo 33 se ha vuelto más personal. Le está hablando a cada uno de ustedes como individuos. Es para usted, es para cada uno de ustedes. Esa es la idea. Y todo esto está conectado con el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ese es el principio básico de toda esta sección. Y debe ser cierto para todos los miembros de la iglesia cristiana. Ya sea casado o soltero, todos deben someterse unos a otros en el temor de Cristo. Y estas enseñanzas están entrelazadas con doctrinas acerca de la iglesia y de Cristo, y que son fundamentales que todos entendamos. Si lo han visto, él habla primero de la iglesia, luego habla del matrimonio, otra vez nos ha llevado de aquí para allá. Si usted cree que estamos solo hablando de los matrimonios, pues se ha perdido de una enseñanza fundamental, que es el entendimiento entre Cristo y la iglesia, que él ha estado entrelazando acá. Desde el versículo 22 hasta el versículo 33, el apóstol ha desarrollado estas doctrinas de esa forma, entre la iglesia y Cristo y el esposo y la esposa. Y lo ha dejado tan claro que seguramente nadie podría pasar por estos textos como lo hemos hecho sin tan solo darle siquiera una probadita. Eso es algo que el apóstol nos ha dejado como lo esencial. Esa es la doctrina de la iglesia para que la aplique en el matrimonio. Voy hoy a hablar de los matrimonios. Vamos a hablar hoy el último día de los matrimonios. Ya la próxima semana continuamos con otro tema. Pero en este momento, en la medida que vamos hablando de los matrimonios, tengan en cuenta esta unión de Cristo con la iglesia. Esto es esencial. Y es esencial en el matrimonio. ¿Y qué es lo más esencial en el matrimonio? Es esta unión de dos en uno. Los dos se han convertido en una sola carne. Así que debe dejar de pensar como individuo independiente, porque se ha convertido en uno. Por lo tanto, cualquier idea de tomar esto como un llanero solitario entra en conflicto con la concepción fundamental del matrimonio. En el matrimonio, dice el apóstol, debe estar pensar de esta forma, dos personas unidas en uno. Ese es el principio básico del matrimonio, que los dos son uno. Los dos eran una sola carne. La esposa es el cuerpo del esposo, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo eso lo vimos desde el versículo 22 hasta el 32. Ahora tenemos la sobremesa. En el 33 tenemos la manera por la cual finalmente puede ser liberado de pensar en usted como un individuo. En el 33 se resumen todos los principios que tenemos acá, principios generales y que vemos en el matrimonio. Aquí están, todos en un solo versículo. Y yo les digo que esta verdad es algo que deben aprender. Deben aprender tanto los esposos como las esposas. Nadie nace aprendido con esto. No se nace con el entendimiento de la unión
en el matrimonio como un instinto nato. No lo obtienen ni siquiera observando a otros matrimonios. Debe aprenderlo desde las Escrituras. Y además de aprender la doctrina, debe llevarle a buscar aplicaciones a su propia vida. Puede que lleve 30 años de casado o más. Puede que ni siquiera esté casado. Pero si no entiende esta parte, estas doctrinas acerca del matrimonio, no entiende ni siquiera la relación entre Cristo y la iglesia, porque están unidas. Estaría cojo si no conoce esta verdad y por eso debe aprenderla. Esto es algo que los esposos deben aprender y hay que enseñarles. En otras palabras, el esposo debe entender que la esposa y con la esposa no son dos sino son uno. Ese es lo fundamental para el matrimonio. Las Escrituras lo repiten varias veces. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Moisés lo dijo, los dos serán una sola carne. Somos miembros de su carne, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Además, todo lo que es cierto en el matrimonio acerca de esta unión es cierto en la unión entre Cristo y la iglesia. Tenga presente que no solo le hablo entonces a los casados, es para usted también. Por lo tanto, yo lo diría de esta manera. No es suficiente que considere a sus esposas como parejas o compañeras o asociadas. Son más que un par de socios que han firmado un contrato. No se trata de una cuestión de asociación, aunque lleve esa idea, pero es más que la unión de dos naranjas, dos partes. No, es más que allá, más que eso, es la unión de dos medias naranjas. Esa es la idea. Ella no es compañera solamente o socia, es la mitad del hombre. Los dos serán una sola carne. Es la otra mitad. Esa palabra mitad nos muestra con claridad lo que el apóstol nos está diciendo. No son dos unidades que se juntan, sino son dos mitades. Los dos serán una sola carne. Es igual con Cristo y la iglesia. Por lo tanto, a la luz de esto, el esposo no debe pensar como individuo o individualmente. Eso es imposible en el matrimonio, dice el apóstol. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En cierto sentido, cuando ama a su esposa, no es que esté amando a otra persona, se ama a sí mismo, dice él. Esa es la diferencia que hace el matrimonio. Eso es lo que hace el matrimonio algo especial. Nunca debe pensar en usted mismo como solitario, como viviendo en un desierto, como un aislado, desasociado o desunido de su esposa. En el momento en que lo hace, ha roto el principio más fundamental del matrimonio. Cuando alguien se divorcia, es cierto, o sea, hay una desunión de forma física y real, pero muchas veces existe el divorcio dentro de la casa. Hay un desprendimiento a nivel intelectual o espiritual de su esposa, mientras están juntos. En cierto sentido, en el momento en que un hombre piensa en sí mismo de forma aislada, ha roto el matrimonio y no tiene derecho a hacer esto. Hay en un sentido en el que no puede hacerlo porque la esposa es parte de sí mismo. Y si así sucede, va a infligirle un daño grave a su esposa. Y hacerle daño a su esposa es hacerse daño a usted mismo. Es como si cogiera un cuchillo y se cortara un dedo. Y luego se corta otro dedo. ¿Quién hace eso? Bueno, cuando lo hace, cuando le hace daño a su esposa, es como si cogiera unas pinzas y se arrancara a pedazos su cuerpo porque hace parte de usted. ¿Se da cuenta? Su pensamiento, por lo tanto, nunca debe ser personal en el sentido de ser individualista. El esposo es eso, la mitad, y lo que hace a esa mitad trae implicaciones a la otra mitad porque son uno. Lo mismo aplica con los deseos. Nunca debe tener ningún deseo solo para sí mismo. Ya no es un solo hombre, ya no es libre en ese sentido. Su esposa está involucrada en todos sus deseos. Por lo tanto, es asunto suyo ver que siempre esté plenamente atento a esto.
Nunca debe pensar en su esposa como una adición y mucho menos como un estorbo, pero así hay muchos que así lo piensan. Para resumir, este gran mandamiento para los hombres casados es: nunca sean egoístas. Por supuesto, tampoco la esposa debe ser egoísta. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, dice el texto, versículo 33. Ahora bien, esa palabra "como" es muy importante y podemos malinterpretarla fácilmente. Pablo dice: así deben los hombres, o mejor, no dice, así deben los hombres amar a sus esposas de la misma manera que aman sus cuerpos. Ese no es el significado. El significado tiene un matiz un poco diferente y me parece más profundo. Así deben los hombres amar a sus esposas porque son sus propios cuerpos. No como aman a sus cuerpos, sino porque son sus propios cuerpos. Déjenme explicar un poco. Adán y Eva. Adán y Eva. Eva fue sacada de su costado. Así es la esposa para el hombre, porque ella es parte de él. ¿Sí se dan cuenta? Ella es parte de él y por esto él le ama. Y puede ir más allá y decir que el divorcio entonces no es una opción. Son la misma carne, ¿cómo se pueden divorciar? El matrimonio solo puede ser roto por el adulterio, como dice Jesús, o por el abandono, como dice Pablo en 1 Corintios 7, pero ese no es el tema que vamos a tratar hoy. Lo que quiere Pablo, ahora que sepan, es que no puede separarse de su esposa porque son sus propios cuerpos. Ella es parte de él, dice el apóstol, así que recuérdelo siempre. No puede vivir aislado, no puede vivir en desunión. Si se da cuenta de eso, no habrá peligro de que piense en separarse, no habrá peligro de que desee el divorcio, menos aún puede haber odio. Observe cómo lo expresa el 33, cada uno de vosotros, esto es los esposos, cada uno, ningún hombre aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así que cualquier elemento de odio entre el marido y la mujer es una locura. Tener odio mostraría que el hombre no tiene ninguna concepción en absoluto de lo que significa el matrimonio. Ningún hombre jamás odia su propia carne. Y su esposa es su propia carne, ella es su cuerpo. Así que debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Y a qué conduce esto en la práctica? Que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. El principio es que la esposa, por así decirlo, es parte del cuerpo del hombre, es el cuerpo del hombre. Entonces el cuerpo del hombre es para sí mismo como si fuera su esposa. Esa es la enseñanza del apóstol. ¿Y eso que entonces qué significa? Permítame darle algunas sugerencias. Puede que hayan algunas más. Tomando la idea del cuerpo, espero que estas sugerencias le ayuden. Así como no abusa de su cuerpo, no debe abusar de su esposa. Del cuerpo, la analogía del cuerpo nos ayuda. Es posible que un hombre abuse de su cuerpo y muchos hombres abusan de sus cuerpos. Comen demasiado, beben demasiado o no se ejercitan y eso es abusar del cuerpo, maltratarlo, ser cruel con ellos. Ahora dice el apóstol, un hombre que hace eso es un tonto. Porque si un hombre maltrata su propio cuerpo, abusa de él, él mismo va a sufrir. Esto porque no puede separarse de su cuerpo. Usted ya está con su cuerpo. Si usted lo trata mal, pues es lo que va a tener, no se lo puede quitar. Ese es el suyo. Esto no se puede separar. Y si cree que puede y abusa de su cuerpo, será usted mismo quien sufra. Su mente sufrirá, su corazón sufrirá, sus músculos sufrirán, sus huesos sufrirán. Alguno puede decir, no importa el cuerpo, ¿qué importa el cuerpo? Estoy viviendo para el intelecto. Así hay algunos. Pero si sigue haciendo eso, pronto descubrirá que ya no tiene intelecto. No tiene ese intelecto que una vez tuvo. Y no va a poder pensar como una vez lo hizo. Me recuerdo un familiar que abusó de la comida y la bebida.
Era una persona muy inteligente, sacó las mejores notas en el colegio y luego en la universidad, fue el mejor estudiante de toda la universidad, empresario exitoso, pero abusó. Y los médicos dicen que los abusos que tuvo lo llevaron a perder su mente. Ahora está recluido en un hogar para estas personas, porque perdió el intelecto. Si abusa de su cuerpo, es usted el que va a sufrir. De pronto no como el familiar mío, pero va a sufrir. Eso es una realidad. Todos sufren lo que han vivido sus vidas o cómo la han vivido. Y no solo el cuerpo sufrirá, sino que usted mismo va a sufrir. Y es exactamente lo mismo con la relación matrimonial. Si un hombre abusa de su esposa, sufrirá tanto él como su esposa. Además, así como no descuida o no abusa de su cuerpo, no descuida a su cuerpo. No debe descuidar a su esposa. Así como no descuida a su cuerpo, no debe descuidar a su esposa. La analogía del cuerpo otra vez nos ayuda. Un hombre puede descuidar el cuerpo. A menudo sucede. Y esto siempre conduce a problemas. Piense que el cuerpo es frágil. Si yo estoy sufriendo de tendinitis, no puedo montar en bicicleta, aunque tal vez quiera. Puedo estar con ganas de esforzarme y a veces lo he hecho. Digo, no, vamos, hagamos el esfuerzo, pero eso no es cuidar del cuerpo, porque esa inflamación puede resultar en algo más dañoso. Debo cuidar ese tendón hasta que mejore antes de volverlo a exigir. Si lo descuido, voy a ver las consecuencias más adelante. Ya me pasó. En unos tiempos, hace unos años, corría y todo empezó con una molestia en la rodilla. Pero no, vamos, démosle. No le presté atención y terminé en el quirófano, por supuesto, porque se dañó el menisco. Y es lo mismo con cualquier parte del cuerpo. Si descuida el cuerpo, usted mismo sufrirá por ello. Muchos hombres han hecho esto. Muchos eruditos, grandes estudiosos de las Escrituras han hecho exactamente eso. Han descuidado su cuerpo y su ministerio ha sufrido. John Wesley es un ejemplo de esto. Gran pensador cristiano. Un hombre que inició con su hermano el movimiento metodista, pero descuidó su cuerpo. Descuidó a su esposa Mary. Y esto llevó a que su ministerio sufriera. Por eso no debe descuidar a su esposa, porque eso le traerá sufrimiento a usted mismo. ¿Cuántos problemas se causan en el ámbito del matrimonio simplemente por descuido? Hay hombres que se casan y en asuntos prácticos siguen viviendo como si todavía fueran solteros. Continúan pasando los viernes en el billar o haciendo planes con sus amigotes del pasado de solteros. Recuerdo a alguien que asistía con nosotros, que después de casado seguía con sus salidas a jugar billar porque decía, es que esto es algo que me encanta. Pero eso es descuidar a su esposa. Es descuidarla porque ese tiempo que está pasando allá debería dedicárselo a ella. Pero eso también puede ser el golf o el fútbol o cualquier hobby que le emplee todas las horas suyas o lo haga vivir como un soltero, pues están afectando su matrimonio porque no está dedicando ese tiempo a cuidar de ella. Algunos todavía están viviendo su propia vida de solteros. El hombre casado ya no debe actuar como si fuera un hombre soltero. Su esposa debería estar involucrada en todo. No la debe descuidar. Por supuesto, el hombre tiene que ir al trabajo y no la puede llevar a todas las veces que va al trabajo. Debe estar el hombre solo en algunas ocasiones. Bueno, hoy con el teletrabajo, muchos trabajan con su esposa en casa. Pero la idea es esta: a menos que sea necesario que esté solo para hacer el trabajo, siempre debe estar con su esposa. Usted debe estar con ella todo el tiempo. Es su esposa, es su mitad. No debe descuidar a su esposa. Entonces, así como no abusa de su cuerpo, no descuida su cuerpo, también aprende de él. Y otra vez la analogía del cuerpo nos ayuda. Nadie aborreció jamás
a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo hace para sustentar y cuidar a su cuerpo? Pues debe aprender de él, debe saber cómo puede cuidarlo. No lo debe cuidar y sostener y no dejarlo a la deriva. ¿Y cómo lo hace? Diseñando una dieta para usted. Tomar suficiente alimento, tomar agua regularmente, entender que el alimento o cuáles son los alimentos que le convienen. Hay algunas cosas que yo no puedo comer. Seguramente hay algunas cosas que a usted le pasa lo mismo, no se las puede comer, o si se las come ya sabe que le fue mal. Yo tengo un restaurante, no les voy a dar el nombre, un restaurante que me como así sea algo y de una vez quedo 8 días fuera. Igual con la esposa, debe estudiar qué es lo mejor para ella, proveerle lo que es apropiado. El hombre debe estar pensando constantemente en qué es lo que le ayuda a su esposa, qué es lo que va a fortalecer a su esposa, qué le gusta, qué le produce placer, qué le produce disfrute. Y esa es la forma que el esposo debe comportarse con la esposa. Por eso la sustenta y la cuida. ¿Qué le causa enojo, por ejemplo? ¿Qué le agrada? ¿Qué le edifica? ¿Qué le lleva a pecar para ayudarle para que no peque? Debe estar estudiándola todo el tiempo. ¿Qué es lo mejor para ella? ¿Qué es lo que le agrada a ella? Y no es difícil. Alguno dirá, esto es dificilísimo. No es para nada difícil. Solamente piense antes de casarse lo que hacía y sígalo haciendo. Eso era lo que hacía. Simplemente trataba de buscar qué es lo que le gustaba para agradar a su esposa o a su futura esposa. Igual lo hace en el matrimonio. Lo que hay que hacer es no parar, continuar haciéndolo. Hay que seguir estudiándola. Y como es cristiano debe dedicarse a estudiar más y más a su esposa, no menos y menos. Ese es el argumento. Y hay algo más. Así como no abusa de su cuerpo, no descuida de su cuerpo, aprende de él, también lo ejercita. El ejercicio en el cuerpo es esencial. El ejercicio es igualmente esencial en la relación matrimonial. Puede significar algo tan simple como esto: ejercite la comunicación. Por desgracia, he conocido varios problemas en matrimonios simplemente por la ausencia de comunicación. Es parte de la mayoría de los casos de consejería que nos encontramos aquí en la iglesia. A veces los esposos salen del trabajo, ya sea que lo hace en casa, termina de trabajar o llega de trabajar y no llegan con la mejor actitud, están cansados, ha estado en un día difícil, todo el día en la oficina y quiere descanso y paz, no quiere que nadie les hable. Lo mismo ocurre con la esposa, con frecuencia ella también sale a trabajar, ha estado trabajando todo el día y ahora inclusive tiene los hijos. Cuando todo el día se ha acabado, no quieren hablar el uno con el otro, nada, no quieren conversar. Pero el cuerpo necesita este ejercicio, esta comunicación. Cuéntele sobre su trabajo, sobre sus preocupaciones, sobre sus asuntos, téngala en cuenta en todo. Y ella igual, cuéntele cómo le fue en el día, cuéntele cómo estuvo con los hijos, compartan las opiniones, hablen de lo que aprendieron, de los éxitos, de las frustraciones, de todo. El esposo y la esposa son uno y hay que ejercitarse. Así como no abusa del cuerpo, no descuida su cuerpo, aprende de él, lo ejercita, también lo protege. Otra vez, el cuerpo nos ayuda en esto. El apóstol Pedro, recuerdan, lo expresa así. Le dice al esposo que recuerde que su esposa es la vasija más frágil. Esto significa que estos cuerpos nuestros están sujetos a ciertas cosas. Todos somos diferentes, incluso en el sentido físico. Algunos de nosotros estamos sujetos tal vez a sentir frío o a sentir más calor, o son sensibles a las alergias. Algunos están constituidos de una forma que se enferman de todo. Todo el tiempo están enfermos. Por eso debe protegerlos, para que no le pasen estas cosas. Si es gripa o resfriado, lo que le da constantemente, pues ya sabe, póngase un abrigo para protegerse. Igual es con su media naranja.
¿Ha descubierto que su esposa tiene alguna debilidad temperamental? ¿Ha descubierto que tiene ciertas características especiales? ¿Es nerviosa, por ejemplo? ¿Es escrupulosa? ¿Todo le parece fo? ¿O es demasiado franca? No importa lo que sea en particular, hay ciertas características que en cierto sentido son debilidades. ¿Y cuál es su reacción a ello? ¿Se irrita, se molesta, tiende a condenarlos o a rechazarlos? Actúe como lo hace con su cuerpo, dice el apóstol. Protéjala de las amenazas. Si su esposa ha nacido con ese mal genio, bueno, ayúdala y protéjala de ello. Haga todo lo que pueda para protegerla de las debilidades, de las enfermedades, de las fragilidades, así como haría con su cuerpo, hágalo con su esposa. Probablemente se vacunaron de pequeños, de varicela, de viruela, la rociola, el tétano y otras. Esto es para proteger su cuerpo contra las infecciones. Aplique igualmente las mismas vacunas a su esposa. Haga todo lo que pueda para aumentar la resistencia, para preparar a su esposa a las situaciones de la vida. Ayúdele a enfrentar los peligros de la vida. Tiene que edificarla, es su responsabilidad. La responsabilidad de los esposos es edificar a sus esposas y la está preparando, la está edificando. Piense en su muerte, los esposos, la suya, la del esposo. Está preparando a su esposa para que usted falte. Si fallece, que ella no quede varada. Tiene que pensar todas estas cosas en detalle. Pero miremos el otro lado de la ocasión. Ya hablamos de los esposos. Regresemos al versículo. Y que la mujer respete a su marido. Esa traducción de respeto, para esa palabra respeto, en el original es la palabra fobeo. Y fobeo lleva más la idea de fobia o de temor, es inclusive más allá de temor, no tanto como respeto. La idea es más allá, es más temor, digamos. En este punto, probablemente algunas van a levantar la ceja a lo que voy a decir. Bueno, el término fobeo, temer, ya lo discutimos en el versículo 21 del capítulo 5. Allí vimos que los creyentes son llamados a someterse unos a otros en el temor de Cristo. En ese momento dije que fobeo significaba temer con reverencia. Y entonces la idea de respeto, como está en ese versículo 33, es un concepto demasiado suave. Y creo que debe entenderse como el mismo temor que se tiene por Cristo, del versículo 21. Sin embargo, algunos comentaristas y algunas traducciones de la Biblia lo traducen como respeto. Reina Valera lo traduce como respeto, la de 1960, lo mismo hace la Biblia de las Américas, como respeto. La traduce, la versión 1909 de Reina Valera la traduce como reverencia. Yo creo que está más cerca de reverencia. Aquellos que la traducen con respeto toman 1 Juan 4:18 para argumentarlo. En el amor, dice 1 Juan 4:18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Sin embargo, sigo pensando que fobeo lleva la idea de temor. Lo que pasa es que en los tiempos modernos las personas tienen una tendencia a huir de la idea del miedo. A veces incluso tienen dificultades con ese concepto más suave de respeto. Pero la evidencia bíblica muestra que esta palabra nunca lleva la idea de respeto. Fobeo siempre lleva la idea de fobia, de temor. Ahora, es cierto, hay diferentes tipos de miedo. Existe el temor o el miedo por los malandrines, o ellos deberían tener miedo por la policía, porque si los coge, pues van a pagar. Las personas también son llamadas a temer al Señor. Levíticos 19:14, 25:17, Deuteronomio 6:13, 1 de Pedro 2:17, Apocalipsis habla de esto. Y creo que la palabra lleva una idea más allá de solo respeto. En el versículo 21 los creyentes fueron llamados
a temer o a reverenciar a Cristo. Y como lo dije, el temor de Cristo es más que respeto, porque una persona puede respetar a Cristo y no ser sumisa a Él. Por otro lado, algunos piensan que lo que se dice acerca de esta palabra temor, de fobia, es como si Dios fuera una especie de patasola, hombre sin cabeza, o el duende que se aparece en la noche en los campos que todo el mundo le da temor. No está hablando de esto, aquí está hablando de asombro. Es más, este temor lleva más el significado de asombro. Por lo tanto, miedo o fobeo es mejor tomarlo como ese temor reverencial o respeto reverencial con respecto a la esposa. Este miedo puede o podría definirse como reverencia por la posición de su esposo, porque él es el jefe del hogar. Por lo tanto, así como los creyentes deben someterse unos a otros en el temor de Cristo, así también la esposa debe someterse a su esposo con temor. Lo que esto realmente significa es deferencia, esa es la palabra. Es actuar con respeto y moderación con su esposo. Es una muestra de respeto o de cortesía hacia él. Es una conducta condescendiente. La deferencia es una acción amable que realiza una persona que está situada en una posición inferior, pero con una persona que está situada en una posición superior. Y eso es lo que se da en el matrimonio. Esposas, traten a sus maridos con deferencia, con obediencia reverencial, porque el esposo es la cabeza de la esposa. Porque el marido, dice el versículo, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Que la esposa vea que trata a su marido con la debida deferencia, con esa obediencia reverencial. Vengan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Allí dice el versículo 1, asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Es la misma idea, una conducta con deferencia para que ellos puedan ser ganados. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, dice el versículo 2, al observar, y que vuestro adorno, el versículo 3, no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y noten el versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Eso significa que la esposa debe tratar a su marido con deferencia. Debe considerar a su esposo como su cabeza, la cabeza de esta nueva unidad. Ambos son uno, pero hay una cabeza en la unidad. Así como hay una cabeza en el cuerpo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el esposo es la cabeza. La esposa debe tratarlo con deferencia. Entonces lo que significa que la esposa es la que da deferencia o debe dar la deferencia que antes daba a sus padres. Ese es el significado. En Salmos 45, versículo 10 dice, escucha hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Eso lo está diciendo el escritor, hablando de la iglesia cristiana, que es lo que va a hacer cuando se una a su novio celestial. Pero también es aplicable en el caso de la esposa en la relación matrimonial. Olvídate de tu propia gente, de la casa de tu padre. Antes les dabas deferencia a ellos, ahora olvídate. Ahora debes darle deferencia al esposo.
Al hombre se le ordena dejar a su padre y a su madre y debe olvidarlos para unirse a su esposa. Debe olvidar su propia gente. Repito de nuevo, hay que, con estas palabras, hay que aplicar el sentido común en la interpretación, en algo de esto. Usted no debe olvidarse de ellos y nunca más volverles a hablar y decirles, ya mis padres se olvidaron, hasta aquí cortamos cobijas y no hay nada más, no los vuelvo ni a ver. No. Pero debe pensar, primero, en que la mujer siempre está en una posición de rendir deferencia. El hombre estuvo en posición hasta que se casó. Al momento que se casa, en ese momento se convierte en la cabeza. La mujer primero rinde deferencia a sus padres antes del matrimonio y cuando ella se casa, esa deferencia la traslada a su esposo. Ella siempre está en esa posición de pagar la deferencia, nunca es la cabeza. Esa es la enseñanza bíblica. Es algo que debe aprender. No nacemos con ello. Todo el tiempo queremos ser egoístas, pensar en nosotros, yo soy la cabeza, no me importa lo que digan las personas. Aquí está diciendo con claridad cuál es la enseñanza bíblica. ¿Y saben por qué hay muchos problemas o conflictos en los matrimonios? Porque continúan dando deferencia a los padres. No hay nada más fatal para un matrimonio cuando cualquiera de los miembros de la pareja presta o está escuchando a sus padres. Al hacerlo, están rompiendo la unidad. No se están dando cuenta de que ahora son una cosa nueva, son una unidad nueva. Así que la esposa debe asegurarse de que ella pague la deferencia reverencial a su esposo. Ella no tiene o tiene que hacer un ajuste espiritual como lo tiene que hacer su esposo. Ya no recibe las instrucciones de sus padres, no se somete a ellos, se somete a su marido. Ella todavía, por supuesto, mantiene una relación de hija, pero debe asegurarse de que su propia actitud sea la correcta y que la actitud de su padre y su madre sean los correctos también. Hay que hablar con ellos y decirles, yo ahora pertenezco a este hombre, ya no pertenezco a esta familia. Muy a menudo hay fracasos exactamente por esto, porque o se involucra la familia de la esposa o se involucra la familia del esposo. Y está mal de cualquiera de los dos lados. Y nunca debe permitir que suceda, debe hablar con amor, pero no permita que esto suceda. Es una nueva familia. Las relaciones de amor deben mantenerse con los padres, por supuesto, de ambos lados, pero nunca en términos de deferencia o de sumisión. Y ese es el secreto. Ese es el secreto del matrimonio cristiano, que lo entiendan. No lo sabían, no lo saben, porque vienen las Escrituras, los dos son uno solo, ya no hacen parte de sus padres. Ese es el secreto, los dos son una sola organización o entidad. Ese es el secreto de la vida matrimonial feliz, que el hombre y la mujer se casan y se dan cuenta de esto, de este principio, y actúan sobre ello, y lo mantienen a toda costa. Si hay interferencia de los padres en cualquiera de los lados, ellos son culpables de pecado. La esencia del matrimonio es que ella le rinde esta deferencia a su esposo. Y hoy hay muchas mujeres paganas, rebeldes. Cuando ven una mujer comportándose de esa manera, ofreciendo, pagando deferencia a su esposo, les critican y hasta les persiguen. Lo que Pablo está diciendo es esto: siga haciendo lo que es correcto, no deje que le asusten, no deje que esa persecución haga la más mínima diferencia para usted. Deje que la insulten, como quieran, ¿qué más da? No tenga miedo. Y de hecho, incluso si el esposo malinterpreta y abusa de esta sumisión, siga haciéndolo, dice el apóstol. No tenga miedo, haga lo correcto, no se preocupe por lo que las otras personas puedan decir. Vivimos en un mundo pagano y cada vez es peor, en el que todo el tiempo le están diciendo a las esposas cosas diferentes.
Les están diciendo que son tontas porque se someten a sus esposos, que están negando sus derechos como mujeres. No preste atención, dice Pedro, deje que la gente del mundo diga lo que quiera. Ellos no tienen mentes cristianas, ellos no están llenos del Espíritu. Dese cuenta de que está destinado a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, y no se asuste ni se desanime. No permita que interfieran en su conducta y su comportamiento. Ese es el mandato, eso es el último mandato que nos está dejando acá el apóstol para el matrimonio. Nos está diciendo, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Mientras ambos lo hagan, no hay riesgo de disputa. No hay riesgo de cuál derecho tengo yo sobre mi posición o mi estatus, ni nada de esto. El hombre sí se le da la jefatura, pero debido a que ama a su esposa como a sí mismo, nunca abusa de ella, siempre la cuida, siempre aprende de ella, la protege, la ejercita, está con sus ojos en ella todo el tiempo. Y la mujer se somete a este gran y glorioso hombre que lo único que quiere es amarla. Nunca tiene que tener miedo de que se aprovechen de ella o de que la pisoteen. El esposo y la esposa están acá en un equilibrio perfecto, completo. Y debe recordar que estos textos son para los cristianos. No le está hablando a incrédulos. En el mundo, muchos incrédulos van a decir miles de cosas de cómo llevar el matrimonio, pero ellos no tienen ni idea, porque tenemos que aprenderlo desde las Escrituras. Incluso algunos con matrimonios desastrosos hablan de ello con una propiedad que uno dice, pero ¿cómo? Si lleva 3 matrimonios. ¿No son él el patrón a seguir? Algunos tienen inclusive la intención de hablar de cosas más grandes. Por estos días, en medio de nosotros, los políticos están haciendo promesas de cambios de un país. Hay un candidato que tiene 3 matrimonios en su haber, que dice que va a manejar el país. ¿Cómo puede manejar si no puede con lo más simple que es un matrimonio? ¿Cómo va a manejar un país? No puede. No debe escuchar a un hombre cuando le dice cómo resolver los problemas del mundo si no puede resolver inclusive el mínimo problema que tiene en un matrimonio. No puede. Si el lugar de un hombre está en un estado de discordia, sus opiniones sobre el estado de la nación, de la iglesia o de lo que quiera no las debe escuchar. Son puramente teoría. Todos podemos hablar. Pero el problema es cómo aplicar esas doctrinas a la vida práctica. Y ese es precisamente el punto que debe tener claro. Debe estar pensando siempre, estar lleno del Espíritu Santo. A la luz, entonces, de estos diversos principios que han surgido, podemos sacar algunas conclusiones acerca del matrimonio cristiano. La primera es la de 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es imposible. No es posible, después de todo lo que yo he hablado, de que alguien decida irse a casarse con una incrédula o con un incrédulo. No es posible, porque no pueden entender lo que viene en las Escrituras, cuál es su rol en el matrimonio. Habiendo entendido algo acerca de la verdadera naturaleza del matrimonio cristiano, ¿cómo puede unirse en un yugo desigual? No puede. Un cristiano no debe casarse con un no cristiano. Y si lo hace, porque hay, lo que está pidiendo es problemas. Está clamando por problemas. En segundo lugar, solo hay una cosa que realmente rompe el matrimonio y es el adulterio. Los dos serán una sola carne. Y es solo cuando esa sola carne se rompe que el matrimonio se rompe. Esa es la enseñanza bíblica y lo encontraremos en diferentes partes de las Escrituras, inclusive en el Sermón del Monte, es muy clara su enseñanza. Y en tercer y último lugar, siempre debe considerar a nuestro Señor Jesucristo dentro del matrimonio. Si un esposo y una esposa están juntos, considerándolo a Él, no necesita preocuparse de su relación horizontal. Mientras usted tenga los ojos en Cristo, su relación horizontal funciona. Si ambos están viviendo para Él, para su gloria y su alabanza, si ambos lo tienen en lo más alto
de sus mentes, si entiende esta analogía de Cristo y la iglesia, lo que Él ha hecho, Jesucristo ha hecho por la iglesia, para que ella sea redimida como individuos, va a ser redimida por ellos como individuos, para que puedan convertirse en los hijos de Dios. Si están abrumados con ese pensamiento, mientras lo tenga así de claro en su mente, gobernados por lo que hizo Jesucristo por la iglesia, no habrá peligro en su relación personal. La jefatura del esposo será del mismo tipo de la jefatura de Cristo sobre la iglesia. Él se dio a sí mismo por ella, murió por ella, Él la sustenta y la aprecia. Vive para ella, intercede por ella, se preocupa por ella. La iglesia, todo el tiempo Cristo está preocupada por ella porque Él quiere una iglesia inmaculada, intachable, sin mancha ni arruga ni nada por el estilo. Ese es el secreto. Siempre debe mirarlo y darse cuenta que el matrimonio es más parecido a esta relación entre Cristo y su iglesia. Así que el principio del éxito del matrimonio es este: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. La misma actitud por la iglesia. Esposos, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes en particular, ame a su esposa como a sí mismo. Y la esposa reverencia a su esposo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar. Padre, hoy llegamos a este fin de la enseñanza acerca del matrimonio y te agradecemos por ello. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas hayan quedado en el corazón de todos mis hermanos, que ellos puedan entender y ponerlas en práctica en sus vidas, que fortalezcan sus matrimonios. Y de aquellos, Señor, oramos por aquellos que no están casados o que estuvieron casados en el pasado. Por ellos también oramos para que estas verdades acerca de Cristo y la iglesia sean de una forma, sean de edificación para cada uno de ellos. Esa es nuestra oración por ellos, Padre Santo. Oramos por cada uno de nosotros, por esta iglesia, que se siga fortaleciendo y que los matrimonios que ahora se encuentran acá sigan fortaleciéndose para crecer como la imagen o a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Esa es nuestra oración en este día. Amén.